Ya. Hola, buenas. Mi nombre es Matías Núñez y junto a mis compañeros Ignacio Briones y Oriol Barmani vamos a analizar el análisis biomecánico del gesto deportivo jab de boxeo. En el siguiente trabajo vamos a comparar el gesto deportivo entre una persona que tiene experiencia en el deporte y otra que no tiene experiencia en el deporte. Además de que vamos a evaluar elementos biomecánicos que permiten mejorar el rendimiento deportivo y después para, en un futuro, prevenir lesiones, mejorar la postura y muchos otros elementos. Bueno, ¿qué es el boxeo? El boxeo es un deporte de contacto en cual tiene como características que se enfrentan dos oponentes y uno de los oponentes tiene que tener como muchas habilidades básicas. Unas de ellas son habilidad para moverse de forma rápida y ligera dentro del ring, y hay fases establecidas dentro de una pelea que pueden ser el dominio de un ataque, el dominio de una defensa o el dominio de un contraataque. Muy bien. Y ahora os presentaré las tres fases que tiene el movimiento del jab de boxeo. El jab se divide en tres fases: la fase inicial, la segunda fase, que es la fase de ataque, y la tercera, que es la fase de recuperación. Ahora podemos analizar los tres movimientos por separado. El primero de todos es la fase inicial. En esta, la posición inicial de los brazos se llama de guardia, que principalmente es para proteger la mandíbula y la cara ante un ataque sorpresa del rival. La segunda fase, que es la que tenéis en la imagen, es en la que hay una total extensión del codo para atacar al rival, una rotación interna de cadera y también una rotación interna de la pelvis. Por último, se levanta, hay una flexión plantar del pie del mismo pie con el brazo que se ataca. Y la tercera y última fase, que es la fase de recuperación, es básicamente desde la segunda fase devolverse a la primera posición. Por lo tanto, se retrocede hasta la fase inicial. Ahora, en la siguiente parte de la exposición, os presentaremos las tres fases comparando una persona experta y una persona inexperta en boxeo. Primero de todo, la fase inicial de la persona inexperta. Como podéis observar en la imagen, faltaría lo que hemos llamado la posición de guardia, de tener una flexión más alta de los codos y una protección de la mandíbula. Podemos ver que la base de sustentación, como podéis observar, es de 50 centímetros casi, con lo que si comparamos con el atleta experto, el boxeador más experto amateur, aumenta mucho más. Esta base de sustentación es de 63 centímetros, por lo que son 13 centímetros más en la que el cuerpo está estable y con mayor estabilidad y protección. Se produce igual una flexión de codos y de rodilla antes de realizar el ataque. La segunda fase, que es la fase de ataque del atleta inexperto, como podéis ver, hay una total extensión del codo, pero hay una inclinación del cuerpo sin rotación. Esto hará que el cuerpo pierda más centímetros en la base de sustentación, siendo así el golpe menos eficaz. En la fase de ataque del boxeador experto, como podéis ver, la base de sustentación igualmente disminuye, pero es mucho menos la cantidad. Igualmente se produce una flexión plantar que no realizaba el atleta inexperto. Esto es importante porque con la flexión plantar y la rotación de cadera, como podéis ver, de 60 centímetros, nos permite el golpe hacer mucha más fuerza y llegar con el brazo más lejos hacia el rival. Igualmente ahí se produce la extensión de codos y una rotación interna del hombro. Como podéis ver, esta línea sería el movimiento que realiza el codo, que es de 111 centímetros, que es desde la fase inicial hasta golpear. Y por último, la fase de recuperación, que aquí, como os he comentado, principalmente retroceder hasta la fase inicial. En esta, ahí se produce una flexión del codo, una flexión de la rodilla y se recupera la posición inicial. Hay una abducción de los hombros, igualmente disminuye la flexión que teníamos del codo y de los hombros. En comparativa, igualmente la posición es la misma, se retrocede a la fase inicial, como podemos comparar, la base de sustentación sigue siendo mayor en el atleta experto, y se realiza igualmente una disminución de la flexión del hombro y una abducción de los hombros. Y por último, realiza una extensión plantar para volver a la posición inicial. Estas serían las tres fases en las que se divide el jab de boxeo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Briones y les voy a hablar sobre la musculatura involucrada en las fases principales. La primera fase, que era la fase inicial o la fase de guardia. En esta fase lo más importante es mantener la postura, es decir, mantener el centro de sustentación básico, que es abrir las piernas y bajar un poco, una flexión de cadera, flexión de rodilla, en donde los músculos principales
van a ser los miembros inferiores, que van a ser aquellos que nos van a permitir mantener el desplazamiento y los movimientos en relación a la misma postura. Para esto vamos a usar lo que son los sartorios, los gracis, los aductores mayor y menor, y como músculos sinergistas ya tenemos lo que pueden ser los no sé, puede ser el gastrocnemio o las partes posteriores de la pierna. También como estabilizadores de cadera, que es la parte importante, que son los que hacen los movimientos, vamos a tener como referencia lo que son los glúteos, que son los mayores estabilizadores de cadera. Ya en la fase de ataque, que es cuando se aduce el brazo, se extiende, hace una flexión de codo, se rota hacia medial el hombro, vamos a involucrar músculos que son como el pectoral mayor, el pectoral menor, y también que se dice que es el músculo del boxeador, por ende es el más importante, que va a ser el dorsal ancho, que va a aducir y va a rotar hacia medial lo que va a ser la sección del húmero, y va a permitir este movimiento. Por ende, el músculo más importante que destacamos en esta zona o en esta fase va a ser el dorsal ancho. Después, una vez que ya estamos en la fase de ataque, en esta que va a ser el jab, en la fase de retracción de escápula, que va a ser para volver a la fase inicial, van a destacar músculos que van a ser la parte posterior de la espalda, que van a ser los que van a volver, que van a ser los supraespinosos y los infraespinosos. Bueno, después como tema también bastante importante lo que va a ser el análisis y el trabajo en sí, tenemos los materiales y métodos de la evaluación del gesto, que como decimos tenemos la cámara, que es un factor bastante importante que nos permitió adherirnos al movimiento, grabarlos y hacer los determinados screenshots o captura de pantalla para poder captar el movimiento y las determinadas fases que mencionamos con anterioridad. ¿Qué programa nos ayudó a hacer esto? A medir los ángulos de las articulaciones fue el programa Kinovea, como dice ahí los ángulos. Bueno, como conclusión a todo este trabajo, queremos decir que se observaron diferencias significativas en lo que es el gesto deportivo, en cómo la postura, en cómo los ángulos que se dan en distintas articulaciones, los músculos involucrados o el gesto en sí, va a ayudar a tener mayor eficiencia muscular o mayor eficiencia en el gesto deportivo. También vamos a mencionar los tips que se mencionaron, que va a ser uno de los más importantes, la rotación de tronco al momento de efectuar los golpes, va a ser la elevación o la flexión plantar, que va a ser una elevación de talón, que va a mejorar también el gesto deportivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener más alcance y vamos a generar mayor fuerza, ya que toda la fuerza va a venir de la zona inferior. Vamos a involucrar todo el cuerpo en el movimiento que es tan simple como una extensión de codo, que va a traer mucho más fuerza. Y bueno, como etapa final vamos a hacer el análisis de por qué es importante realizar estos tipos de experimentos, de evaluar a gente desentrenada o entrenada en el tema, para permitir evitar lesiones y nosotros como profesores ayudar a no hacer un examen tan superficial de los movimientos, sino ir más allá de eso. Bueno, y eso es, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y eso fue nuestro trabajo de evaluación del jab.